Y les decía que el tema que les traía en esta noche es un tema de recordación prácticamente de una de las cosas, de los pilares fundamentales de los cristianos, de la Iglesia de Cristo. El saber realmente lo que es la ofrenda, cómo debemos ofrendar, y eso es lo que le agrada a Dios, que lo hagamos nosotros pensando en que el propósito principal de ofrendar es justamente proveer para su obra, no proveer para Dios, porque Dios realmente es el que nos da a nosotros, y lo que la obra de Dios necesita recursos para que nosotros podamos seguir nuestro trabajo. Y pues es interesante también, no sé si ustedes se han dado cuenta, por lo general este tipo de estudios, de ofrenda, se lo hace en el día domingo, dominical, pero algo importante, algo que quiero recordarles a ustedes, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de ofrenda, no nos vamos a limitar a hablar solamente de la parte económica, del dinero, sino también de la ofrenda de tiempo, de la ofrenda de esos talentos que también tenemos todos, por supuesto que todos tenemos, y también de la ofrenda tal vez de materiales, de esa parte material también que podemos hacerlo para la obra de Dios. Por eso es importante que cada día recordemos que nosotros estamos ofrendando a Dios, no solamente el primer día de la semana. El primer día de la semana, lógicamente que se recoge recursos económicos para seguir su obra, pero a través de los días, a través del tiempo, cada mañana que nos levantamos podemos ofrecerle y ofrendar a la obra de Dios todo lo que nosotros somos, todo lo que Dios nos da para poderlo compartir con nuestro prójimo. Así es que vamos a continuar con con este estudio en esta noche, y pues a continuación quiero hacerles una referencia principal de cómo comenzó la ofrenda. Y justamente vemos que la ofrenda se remonta desde los principios de la vida mismo, desde el inicio de la vida, cuando los hijos de Adán, que fueron Caín y Abel, fueron las personas que presentaron una ofrenda a Dios. Y vamos a revisarlo, por favor, rápidamente en Génesis 4, del 3 a 5, en donde la palabra nos dice de la siguiente manera. Versículo 3. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Quién miró con agrado? Dios. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por lo cual Caín, como consecuencia de esto, dice, se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Ahora, es importante también recalcar que la Biblia no habla de que Dios rechaza el sacrificio de Caín, porque ahí nosotros estaríamos hablando muy mal de Dios, que él no rechaza. Lo que pasa es que la actitud de Caín fue irreverente hacia Dios. Y esa actitud irreverente hacia Dios fue lo que Dios no lo vio con agrado. Dios no lo vio con buenos ojos. Y por eso la actitud, esa disposición, esa predisposición que tuvo Abel con el producto de su rebaño, con lo mejor de su rebaño, eso le agradó a Dios. Y eso fue lo que aceptó. Desde ahí comienza, si cabe el término, la historia de la ofrenda. La historia y la consecuencia de dar lo mejor de uno, de dar lo que mejor uno produzca. En este caso, la ofrenda de Abel fue lo mejor de su rebaño. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que no fue del agrado de Dios esta ofrenda, que en este caso Caín lo hizo. Ahora, también hay que recordar lo que nos dice en Proverbios 21-27 acerca de justamente de ofrendar con, tal vez inclusive con malas intenciones. Bueno, puede parecer algo muy duro, pero puede pasar que alguien ofrende con malas intenciones. Déjenme recordarles lo que dice Proverbios 21-27. El sacrificio de los malvados es abominable, tanto más ofreciéndole con maldad. Es decir, que la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, es muy sabia al recordar a través de estos proverbios, recordar de que también alguien puede ofrendar, pero con intenciones malas. Alguien puede ofrendar, pero con su corazón lleno de malicia, con consecuencias lógicamente malas. Y por eso nosotros, cuando estamos ofrendando, Dios está mirando nuestro corazón. Cuando nosotros estamos ofrendando un tiempo para preparar un estudio, cuando estamos ofrendando tiempo para visitar al amigo, al hermano, al familiar,
Sabe Dios cuál es nuestra real intención de poder ofrendar ese tiempo para reanimarlo, para poderlo apoyar, para poderlo revivir anímica y espiritualmente a una persona. Ese tiempo que Dios nos permite que tengamos, sí, ese tiempo es bien dado porque nosotros sentimos que estamos ofrendando a Dios ese amor que nos nace del corazón. Y no debemos preocuparnos en realidad de la cantidad, porque a veces han escuchado, mis queridos hermanos, a veces del tiempo de calidad. Una visita no es necesariamente que sea larga y extensa, sino que sea una visita de calidad, una visita en la cual uno realmente cumpla ese propósito de ofrendar ese tiempo y llegar a esa persona, animarlo con las palabras exactas, con las palabras con oración, pidiendo a Dios de que le dé las palabras exactas para cumplir con el propósito de reanimar y poderlo nuevamente en el camino que Dios ha trazado para esa persona. Entonces, es importante nosotros saber que los inicios de la ofrenda estuvieron dados, ¿sí?, desde el Antiguo Testamento, en la historia de Caín y Abel, y de los cuales Dios sabe exactamente qué ofrenda le agrada a Él. Él sabe exactamente qué es lo que mejor le llega a Dios. A los ojos de Dios debe llegarle, por supuesto, lo mejor. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo se debe ofrendar? Se debe ofrendar, bueno, hay bastantes principios que se ha estudiado para poderlos presentar y decirlos para que sea una ofrenda que llegue a Dios, que tenga presencia esa ofrenda, ¿sí? Para que tenga valor esa ofrenda, para que tenga valor espiritual, para que tenga poder, si cabe el término, ¿sí? Y convicción también esa ofrenda. Bueno, se ha tratado de algunos principios y se los estudió algunos principios, y en esta noche vamos a ver 4. Primeramente, vamos a ver que hay que ofrendar con toda nuestra fuerza. Y bueno, ¿y qué significa ofrendar con todas nuestras fuerzas? Eso significa dar más de lo que uno está acostumbrado a dar. Y bueno, y a veces podemos nosotros enfrascar en bueno, para algunos puede ser mala costumbre. De así uno se tenga a ofrendar poco. Para unos puede ser una mala costumbre, para otros puede ser una costumbre que no tiene mucha incidencia. Bueno, decir, ¿sabe qué? Yo realmente dono esto, lo que es de mi corazón, y yo no me estoy fijando si es poco, si es mucho. Realmente estoy dando con el corazón. Pero a veces nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar más de lo que nosotros podemos, dar, porque eso llega a Dios con mayor fragancia, con mayor, de mejor manera. Eso es lo que vamos a hacer, dar con esfuerzo y sacrificio a pesar de lo poco que nosotros tengamos. Y es interesante ver que hay familias, hay individuos que nosotros conocemos y que nosotros sabemos perfectamente que tienen una condición económica tal vez no muy favorable, una condición económica, pero sin embargo, ellos se desesperan por ayudar. Y no estamos hablando solamente de dinero, mis queridos hermanos, estamos hablando de algo, sea una pequeña cosa, pero sabemos que de su corazón les nace y entregan a una persona o entregan a un vecino, y eso nosotros debemos valorar, debemos ver que ese esfuerzo que hace esa familia o esa persona es agradable a los ojos de Dios. Eso significa ofrendar con todas nuestras fuerzas. También vamos a hacer referencia cuando el apóstol Pablo, hablando a los cristianos macedonios que aportaron para un noble proyecto de la obra de Dios en un tiempo, dijo de aquellos, dijo lo siguiente, en 2 de Corintios 8:3, algo muy importante que dijo el apóstol Pablo de esa gente, que se metió en la cabeza, que se metió en su corazón, ayudar y ayudar. Dice el versículo 3 del capítulo 8 de 2 de Corintios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aún más allá de sus fuerzas. Nos podemos imaginar unas fuerzas normales, pero también nos podemos imaginar qué es un sobreesfuerzo, qué es un trabajo extra para poder llegar con más fuerza a una persona que necesita. El reino de Dios se extiende. ¿Cuándo se extiende el reino de Dios? Cuando realmente vemos que hay un interés sincero, que hay un interés sano en los corazones de las personas y tienen disposición, ¿para qué? Para lo que mayor cantidad de creyentes sepan lo que es ofrendar, sepan con humildad lo que es recibir una ofrenda y lo que es dar una ofrenda. Y para eso nosotros vamos a seguir aprendiendo
y vamos a seguir enseñando como cristianos de que debemos nosotros poner toda nuestra fuerza para poder ofrendar como Dios quiere que así lo hagamos. De igual forma, otro de los principios que podemos nosotros aplicar para encaminar una buena ofrenda, para encaminar una buena dádiva, es pues, se debe ofrendar con toda nuestra generosidad. En el capítulo 8, versículo 2 de 2 de Corintios, también vamos a revisar lo que nos dice la palabra acerca de la generosidad. Nos dice, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos que y hacemos referencia que durante el tercer viaje de misionero de Pablo, había recolectado dinero para los empobrecidos habitantes de Jerusalén. O sea, había un objetivo. Hubo un objetivo de recoger ayuda para la gente de Jerusalén. Y se unieron iglesias como la de Macedonia, como la de Filipos, como la de Tesalónica y Berea, y no solamente aportaron ayuda física, sino también ayuda sacrificial, ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque al poder también aportar de alguna manera físicamente, también esa demostración de desprendimiento, esa demostración de amor por el prójimo, era muy importante. Era muy importante, ¿por qué? Porque tenía una connotación bastante grande el hecho de desprenderse de cosas que a veces vivir con, si cabe el término, casi con las justas, pero para poder desprenderse y saber que esa ayuda va a llegar a los que necesitan, a los que tienen menos que uno, a los que tienen menos que nuestra familia, allá va a llegar mi ayuda. Y esa fue la mentalidad que se propuso en esas ciudades. Y el apóstol Pablo hace referencia aquí de este acto de amor, de este acto de generosidad de parte de estos pueblos, de Macedonia, de Filipo, de Tesalónica, de Berea. En los tiempos de ahora, mis queridos hermanos, será posible de que nosotros, en realidad cuando sucede una catástrofe natural, los pueblos se unen, los pueblos se conversan y dicen, bueno, presentemos una ayuda, hagamos una ayuda, ¿sí? Y para que pueda llegar a esas personas que han caído en desgracia. Y cuando vemos que esa ayuda llega realmente a las personas que están extendidas sus manos para poder recibir, vemos con gran gozo y alegría que el propósito se cumple. Vemos que la generosidad de las personas se ve traducida en la sonrisa, en la felicidad y en el agradecimiento de las personas que reciben. Lógicamente que la persona que da sin esperar recompensa, la recompensa ya está dada. El hecho de pertenecer nosotros, al ofrendar, el hecho de pertenecer al pueblo de Dios, ya es un pago, es una recompensa, sabiendo que estamos en la carrera, sabiendo que estamos inscritos en esa carrera principal para ganar la salvación de nuestra alma. Esa debe ser nuestra luz, esa debe ser nuestra guía para seguir en el camino y demostrar que la generosidad que está en nuestro corazón debe florecer y debe verse, no solamente debe pronunciarse, no debe pronunciarse simplemente, sino que debe tener una presentación práctica, una presentación real, para que las personas que están escuchando sobre la generosidad de los cristianos puedan sentir en carne propia que realmente esa generosidad sí existe. Esa generosidad sí llega y se va a mantener, porque nosotros como cristianos nos vamos a encargar de que así sea. Otro principio que también nosotros vamos a hacer referencia en esta noche es acerca de que se debe ofrendar con toda nuestra voluntad. Cuando las cosas se hacen con voluntad, cuando las cosas se hacen con conciencia, cuando las cosas no se hacen, no vamos a equivocar, no es que se hacen a la fuerza, se hace con toda la fuerza, voluntariosamente, con toda la fuerza que Dios nos da. Pero de nuestro corazón sale decir, quiero ayudar, quiero dar, quiero hacerlo. Y vamos a ver cómo cómo el pueblo de los israelitas, desde la libertad que ellos accedieron en el pueblo en Egipto, recibieron de Dios bendición para manejar correctamente y para manejar de manera óptima el funcionamiento de toda la obra que tenía que realizarse en el tabernáculo y luego en el templo que fue construido por Salomón. Y aquí nos habla acerca, en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 9, nos habla
acerca de lo siguiente. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová, voluntariamente. Espontáneamente quiere decir de una, así, como que le nació, como que les nace del corazón, sin que nadie les obligue. Y aquí habla acerca de que este pueblo contribuyó con todo lo mejor para construir ese templo, de manera voluntaria, de manera de pensar, de que en su pensamiento solamente se les metió el agradar a Dios, el agradecer a Dios. Y eso es lo que nosotros también en la vida ahora debe meterse ese pensamiento de que las cosas voluntariamente nosotros debemos presentarlas en todo servicio, no solamente en el servicio de ofrendar, como dijimos, cada primer día de la semana, sino todo momento, cada parte de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, debemos ofrendar lo mejor para Dios, de manera voluntaria. Y eso se va a sentir, eso se va a transpirar esa posición voluntariosa que nosotros tenemos. Y no obligados, no a la fuerza, con mucha fuerza, pero no a la fuerza, que es completamente diferente. Así es que, mis queridos hermanos, estamos viendo un tercer principio que nos hace pensar que cuando nosotros ofrendamos a Dios, debemos hacerlo con toda voluntad y con toda buena voluntad, por supuesto. De igual forma que hacemos referencia a que se debe ofrendar con toda nuestra alegría, con todo nuestro gozo, con toda nuestra sinceridad, con esa boquita diciendo, Dios mío, gracias por permitirme ofrendar para tu obra. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? La alegría fue una de las respuestas más notorias en la gente de que de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Cuando se lo hace voluntariamente, se puede notar que en las personas hay alegría, hay gozo. A diferencia que cuando se lo puede hacer de manera obligada o solamente por aparentar, tal vez. Lo podemos hacer, pero va a brotar ese gozo cuando lo hacemos voluntariamente. Y eso, aparte de que es visible para los ojos humanos también, que necesitamos contagiar esa alegría, de esa voluntad, de esa fuerza, de esa generosidad, lo más importante, Dios va a saber, Dios va a ver, Dios va a sentir que nosotros queremos ofrendar, que queremos dar como Él nos pide. Y vamos a recordar un versículo del capítulo 100 de Salmos, en donde nos invita a servir con alegría. Versículo 2 del capítulo 100 de Salmos. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, con gozo. Aquí David nos enseña a servir a Dios con alegría. Cuando ofrendamos estamos sirviendo y apoyando a su obra, recolectando recursos que van hacia los santos en necesidad. Si tenemos los objetivos claros, si tenemos nosotros, seamos conscientes hacia dónde va a ir dirigida esa ayuda de la que tanto hablamos, esa ayuda de la que tanto nosotros nos preocupamos, en el buen sentido de la palabra, cuando nosotros recolectamos esos recursos y llegan a los que realmente tienen que llegar, hacia dónde fue creado ese propósito, entonces vamos a sentirnos cuando nosotros vayamos a descansar en la noche en nuestras camitas y cerremos los ojos para descansar en esa noche, digamos, bueno, el día de hoy hice lo que tenía que haber hecho. El día de hoy di lo que tenía que haber dado. Di mi tiempo, di mis fuerzas, di todo para que se cumpla lo que el Señor pide. Entonces, aquí ese salmo, qué importante, nos recuerda el dar, el ofrendar, el servir a Dios con alegría. Y el dar es servir a Dios. El proveer es servir a Dios. Es importante, hermanos, recordar que cada cosa que Dios nos ha enseñado, que como cristianos debemos cumplir, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer con alegría y lo vamos a hacer con ese regocijo que debe ser característica principal del cristiano que cumple y va a seguir cumpliendo con lo que Dios nos pide. Ahora, mis queridos hermanos,
les decía al principio que la referencia de ofrendar no solamente se basa a lo económico. Lógicamente que lo económico, decíamos, algún momento decíamos y recordábamos que todo proyecto, todo plan necesita de recursos. Y a veces no es necesariamente dinero, a veces es tiempo, a veces es buena voluntad, porque queremos ir a visitar a una persona y queremos la presencia de uno, dos o tres o cuatro hermanos. Y queremos hermanitos que nos ofrecen ese tiempo. Y bueno, ahí cuando no hay voluntad, ¿qué van a aparecer? Primeramente van a aparecer también los famosos justificaciones, ¿no? Y los famosos pretextos. Pero sin embargo, Dios va a conocer que si es que nosotros inventamos los pretextos, Dios mismo se va a encargar de jalarnos las orejitas y decir, mira, tú hablas tanto de ofrenda, aquí está la oportunidad de que tú puedes ofrendar tu tiempo para esta causa. Y en este momento vamos a referirnos así rápidamente a los recursos económicos para la obra de Dios, no para Dios, para la obra de Dios. La bendición que recibimos personas que tenemos un trabajito, personas que tenemos una actividad económica, debe seguirse reflejando en la colaboración para engrandecer la obra de Dios. ¿Y qué es engrandecer la obra de Dios? La obra de Dios es planificar y ver cómo podemos avanzar en número, cómo podemos avanzar espiritualmente, si es necesario hacer un programa de evangelismo, hacer programas de visitas, etcétera, y eso pueden estar recursos económicos de unos simples pasajes, a veces no puede haberlos. Y ahí debe estar la iglesia para apoyar esas nobles causas de proveer con esos recursos económicos para que la obra de Dios siga. Entonces decíamos también que los proyectos necesitan recursos económicos, recursos materiales, a veces necesitamos recursos espirituales. Necesitamos a veces que se exploten esos talentos que muchas personas tienen. Ese gran talento de visitar enfermos, ese gran talento de animar a personas que están en su lecho de dolor, ese gran talento de tener las palabras como bálsamos para curar heridas de problemas, para curar heridas de resentimientos. A veces no nos hemos puesto a pensar en eso. Solamente, tal vez, sin mala intención, por supuesto, no hemos preocupado de las predicaciones solamente en la iglesia, y a veces las visitas también son muy importantes, porque es el tiempo que nos da Dios, y para eso necesitamos, tal vez, no muchos, pero pocos recursos, pero necesitamos recursos que debemos cubrir. ¿Quién debe darlos? ¿Quién puede darlos? ¿Quién tiene que darlos? Los que creemos que dando esa ofrenda podemos ayudar para que la obra de Dios siga creciendo. Pero asimismo, como necesitamos recursos económicos en algunos casos, bueno, tal vez en la mayoría de casos, asimismo también necesitamos ofrendar tiempo para ayudar a los hijos de Dios. Y estaba haciendo referencia justamente a la presencia de nosotros como cristianos, como personas que ya tenemos una estabilidad espiritual, una estabilidad emocional, y que podemos ayudar a otras personas que están en su lecho de dolor, a personas que están tal vez enfermas. Necesito 1 hora, 2 horas, o tal vez 5 minutos, que muchas personas pueden decir, ni 5 minutos tengo. Hermano, ofrenda el tiempo necesario para que la oportunidad que te da Dios de ayudar a un hermano a levantarse, lo puedas hacer. De igual forma, una llamada telefónica, un mensaje puede hacer mucho, mis queridos hermanos. Y es una ofrenda de tiempo para Dios. Es una ofrenda de tiempo para la obra de Dios. Es importante visitar a una persona que está con un pensamiento negativo y llevar la palabra o llevar experiencia propia de uno, de lo que ha pasado tal vez, y animarlo. Y hacerlo ver que el camino está enterito todavía por recorrerlo. Muchas personas son negativas y quieren quedarse en medio camino. Necesitan de alguien que les pegue un empujoncito o les dale un poquito. Pero para eso podemos estar nosotros. O que les llame o le diga, hermano, yo te amo en el amor de Dios, yo te amo. Sigamos adelante. En estos tiempos duros hemos tenido que ver la manera de reunirnos. Y gracias a Dios que ahora estamos en un tiempo, la tecnología permite, justamente en este preciso momento, estamos comunicándonos, estamos presentando este estudio
en el cual nos hace recordar, en el cual nos hace ver cómo debemos ofrendar, cuándo debemos ofrendar. Pero si no hubiese estos medios tecnológicos, fuera muy difícil, mis queridos hermanos. Tal vez si no hubiese tecnología, tuviésemos que hacer estudios cada uno en su casita, 2, 3, 4, máximo unas 6, 7 personas, pero tenemos la bendición de reunirnos más de 30, 40, 50 personas y darnos ese apoyo emocional, ese apoyo espiritual, de saber que cada día tenemos oportunidad, porque Dios está con nosotros. De igual forma, les decía al principio, hermanos, les recordaba que se ofrenda tiempo a Dios también, preparando mensajes para compartir con los creyentes, para compartir con ustedes. Cuando nuestros hermanos evangelistas preparan mensajes y comparten con nosotros, cuando yo en esta noche he preparado y he estado dedicando mi tiempo para prepararles y llegarles con un mensaje que nos llene a todos, que nos haga recordar realmente lo que nosotros debemos hacer. Todas las noches hay ofrenda de tiempo para Dios, de los que escuchan y de los que hablan. Y eso es importante. Eso es importante reconocer que es necesario. ¿Para qué? Para que siempre haya ese fortalecimiento. Cuando hay presencia de problemas, cuando hay presencia de cosas negativas, es cuando hay la falta de oración, cuando hay la falta de comunicación con Dios. Y yo pienso que en estas noches de estudio que estamos teniendo con ustedes, están la gente, sus creyentes, del pueblo de Dios, la congregación está fortaleciéndose. Y eso es porque el tiempo ofrendado para Dios lo estamos utilizando de muy buena manera. Y también, como les decía, que debemos ocupar los medios disponibles. En este momento no podemos hacer una reunión física de muchas personas, pero sí podemos, de alguna manera, visitar a alguien, aunque sea de lejitos, y saber que estamos vivos físicamente y que estamos vivos espiritualmente, y darle ánimo a esa persona. Veamos la manera segura de poderle, ya les digo, hermanos, no podemos irnos en contra de las leyes terrenales, de decir, queremos reunirnos, o de decir, yo quiero ir a su casa porque quiero ir a su casa y tiene que recibirme. Tal vez mi pensamiento de seguridad no es el mismo pensamiento de seguridad. Estoy hablando de seguridad física de la otra persona o la familia que tal vez pretendo visitar. Sin embargo, como buen cristiano debemos ser muy tinosos en saber lo que realmente necesitamos. Y si pasamos por su casita saludando, hay muchas maneras de demostrarse y de demostrar de que realmente estamos interesados unos por otros. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar los medios disponibles y seguros para ofrendar el tiempo para Dios. De igual forma, estábamos hablando de las ofrendas materiales, de la ofrenda de recursos materiales para los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que debemos pedir a Dios en estos casos? Debemos pedirle sabiduría para tomar buenas decisiones, para saber qué proyectos son beneficiosos y edificantes para la congregación, para la iglesia. Y de eso se encargan, de eso tienen un gran trabajo nuestros líderes, nuestros ancianos. ¿Sí? Y ellos son los que arman los proyectos y ven qué es lo conveniente para todos nosotros. Y los otros compañeros estamos para apoyarle, y la iglesia está para apoyarlos, porque sabemos que las intenciones, que los corazones, que las cosas van dirigidas hacia un objetivo bueno, de poder solventar, tal vez no todas las necesidades, pero sí vamos a llegar con esa ayuda material a personas que necesitan. Y se lo ha estado haciendo, se lo va a hacer, porque Dios va a permitir eso. Porque Dios sabe el corazón, las intenciones de los que están arriba, de los que están también apoyando, de que esa ayuda va a llegar, de que esa ayuda es necesaria y va a llegar en el momento adecuado, en el momento preciso. Pero para eso hay que pedir sabiduría a Dios para hacerlo de la mejor manera, para llegar de manera oportuna, para llegar de manera beneficiosa hacia los más necesitados. Y también quería completar esa idea de cómo, cuando los israelitas salieron de Egipto, construyeron su primer templo movible. ¿Se acuerdan? Que tenían que transportar mientras ellos viajaban para llegar a la tierra prometida. Todos los israelitas aportaron lo que se necesitaba, los materiales, aportaron para que se construya ese tabernáculo, ese santuario. Así pasaron muchos años, incluso varios siglos de haberse establecido en la tierra prometida. Pero el rey David tuvo una idea. El rey David tuvo la idea, una iniciativa de querer de sustituir ese tabernáculo movible por un templo ya
de roca, de piedra, y estaría cimentado firmemente, ya no movible, sino cimentado firmemente. Ahora, Dios estuvo de acuerdo con eso, sí, cuando Dios permitió que se le haga a él un templo físico. Dios mismo permitió que las personas puedan ofrendar, puedan dar cosas materiales. Aunque el rey David nunca llegó a construirlo, lo hizo su hijo Salomón. El punto aquí es que Dios permitió que esas personas en ese tiempo puedan ofrendar material para que construyan su templo, para que construyan su casa. Dios permitió. Pero en los tiempos de ahora, nosotros somos el templo de Dios. Y Dios permite que nosotros con nuestra ofrenda, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, podamos continuar evangelizando a más personas que necesitan conocer a Dios. A personas que necesitan saber que Dios les ama a pesar de todas las cosas, de todas las ofensas, de todas las dudas que hayan tenido. Dios les sigue amando y va a permitir que su obra crezca. Y para eso vamos a seguir ofrendando, mis queridos hermanos. Para eso vamos a seguir desprendiéndonos de las cosas y entregando para que su obra pueda tener recursos, para que su obra pueda tener esa ayuda idónea, necesaria para seguir creciendo. Mis queridos hermanos, quería presentarles unas pequeñas conclusiones para terminar este estudio. Vuelvo a repetir, el estudio doctrinal de lo que es la ofrenda es bastante amplio. Sin embargo, en esta noche quería hacer referencia no solamente a la ofrenda económica, sino también a la ofrenda del tiempo que ustedes en este momento están ofreciendo a Dios al estarme escuchando, al estar escuchando el mensaje de Dios. Simplemente soy un instrumento de Dios que en este momento estoy recordándoles lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer. Y recordamos que la Biblia nos enseña perfectamente cuál es el propósito de la ofrenda. ¿Y cuál es el propósito de la ofrenda? Es poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Porque cuando estamos ofrendando, demostramos que somos obedientes a Dios. Demostramos que la prioridad de mi vida, en la vida de ustedes y en la vida de todo cristiano, es Dios. Como les dijimos y les recordamos, existen varias maneras de ofrendar para la obra de Dios. No sé cuál puede ser la tuya, mi querido hermano, pero síguela haciendo, síguela cumpliendo, síguela dando, porque Dios lo ve con buenos ojos. Dios sabe exactamente tu circunstancia, tu situación, y lo ve con buenos ojos. Cada día ofrendamos a Dios nuestro amor, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Acuérdense, ¿no? Para ofrendar con todas las fuerzas, con toda la generosidad, con todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Hay que presentar humildad en nuestra actitud para recibir y dar ofrendas. La humildad para recibir y para dar ofrendas. En el contexto del servicio a Dios. El servicio a Dios es muy, muy grande. Hay personas que reciben, hay personas que dan, y tiene que haber felicidad, tanto en el que recibe como en el que da. Debe demostrarse, debe verse, debe transpirarse esa felicidad, esa alegría. Y Dios va a permitir eso. Y por último, mis queridos hermanos, ofrendar no es entregar lo que a uno le sobra, sino lo que a uno le nace. Lo que a uno le nace ayudar para la obra de Dios. Eso es ofrendar. Y vamos a seguirlo haciendo. Gracias por escucharme, mis queridos hermanos. Dios permita que nosotros podamos seguir teniendo nuestra salud completa, nuestros trabajitos para tener nuestras fuerzas para, si no tenemos un trabajo seguro, alguna actividad económica, Dios nos permita desarrollarla para poder responder a nuestras familias, para poder responder a nuestra congregación y para poderle responder a Dios mismo. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haberme escuchado, por haber escuchado estas palabras que Dios quiso decirles a ustedes y también a mí. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones a todos.